Bienvenidos jóvenes a las clases virtuales de Nancho. En el canal Hazlo tú mismo porque tú también lo puedes hacer. Comenzamos. Sean todos bienvenidos a las clases virtuales de Nancho, a la segunda parte del proceso de selección de una banda en B para un sistema de transmisión de potencia mecánica. Nuevamente debemos recordar para qué se emplean los sistemas de transmisión por bandas. Generalmente se emplean cuando debemos reducir moderadamente la velocidad de salida de un motor para mover una máquina. Aquí en la imagen podemos observar una correa en B hecha en hule, una polea tensora, una polea conductora acoplada a un motor y una polea conducida acoplada al eje de la máquina impulsada. También debemos recordar que la velocidad ideal a la que debe girar una banda es de 4000 pies por minuto. Este dato nos lo da el fabricante de las bandas. También es importante entender, jóvenes, que en estos sistemas, a medida que disminuye la velocidad, aumenta el par torsional. Ambos son inversamente proporcionales. Veamos ahora qué inquietudes tienen ustedes. Recuerdan que nos acompañan Sebastián y Valentina. Son sus compañeros virtuales de las clases de Nancho. Efectivamente, Sebastián, que también vio el video número 1, quiere saber qué más pasos debemos hacer para terminar de seleccionar la banda en B. Así como Valentina quiere saber qué más cálculos debemos realizar. Recordemos el ejercicio. Teníamos una bomba. Esta bomba de aguas limpias que gira a 1500 revoluciones por minuto durante 18 horas al día, lo hace por medio de un motor de corriente alterna de 10 caballos de potencia y 3600 revoluciones por minuto. Nos piden diseñar un sistema de transmisión de potencia que emplee bandas en B. Pero para ello debemos culminar el proceso de la selección de la banda. En la primera parte de esta clase calculamos lo que ustedes ven acá en la tabla. Tenemos la potencia del motor, 10 caballos. Tenemos las revoluciones del motor, 3600 RPM. Las revoluciones de la bomba, 1500 RPM. Y el número de horas que trabaja la bomba, 18 horas al día continuo. En esa clase número 1 calculamos el factor de servicio de 1,2, la potencia corregida de 12 caballos y seleccionamos una banda tipo A. También calculamos la relación de transmisión de 2,4. Aquí tenemos la velocidad de la banda ideal del fabricante en pies por minuto y calculamos los diámetros normalizados de 106 para la polea conductora y 250 milímetros para la polea conducida. También nos dimos cuenta que con esos dos diámetros normalizados
y esta relación de transmisión, la velocidad de salida real es de 1526,4 revoluciones por minuto. En esa clase finalizamos calculando la potencia nominal por banda y la potencia agregada. Recordemos que para el ejercicio tenemos la siguiente convención. Usamos el subíndice 1 para todos aquellos cálculos que tengan que ver con la polea acoplada al eje del motor, y el subíndice 2, jóvenes, para todos los cálculos que tengan que ver con la polea conducida acoplada al eje de la máquina que vamos a impulsar. Así que vamos a continuar con los cálculos. En este paso vamos a calcular, jóvenes, la potencia nominal real que transmite cada banda. Se simboliza P, su índice NR. Y la vamos a calcular con esta sencilla fórmula. Esta potencia nominal real en caballos de potencia es la potencia nominal por banda que se calculó en el paso número 11 más la potencia agregada P sub A, también en caballos, que se calculó en el paso número 12. Así, 3,462 caballos más 0.61 caballos nos da una potencia nominal real por banda igual a 4,072 caballos. Efectivamente, este valor lo que indica es que de esos 12 caballos de potencia, que es la potencia corregida de diseño, se debe dividir sobre este valor. Y de esa forma podemos conocer la cantidad de correas en B que requiere nuestro diseño. Pero antes de hacer eso, jóvenes, debemos culminar los pasos del diseño para corregir este valor. En el paso número 14 vamos a calcular, jóvenes, la distancia que debe haber entre los ejes de ambas poleas, entre la polea conductora acoplada al motor y la polea conducida acoplada a la máquina. Para ello vamos a utilizar esta relación. Tenemos que este valor, simbolizado como C su índice N, nos dice que debe ser mayor al diámetro de la polea conducida, pero debe ser menor a 3 veces el diámetro de la polea conducida más el diámetro de la polea conductora. Aquí tenemos los datos del ejemplo. Tenemos que C, su índice N, es mayor a D sub 2, que es de 250, menor a 3 veces 250 más 106. Al final obtenemos un rango de valores. Nos dice que C, su índice N, debe ser mayor a 250 milímetros y menor a 1068. ¿Qué significa esto, jóvenes? Que ustedes acá pueden seleccionar cualquier valor de distancia entre los ejes de las poleas que esté en este rango. Y efectivamente, ustedes se darán cuenta que hay infinitos valores. Así que el fabricante plantea que lo que se puede hacer para reducir un poco más esta margen es sacar un promedio entre ambos valores y que ese promedio sea el límite superior, así como está en el tablero. Miren muy bien, este valor C, su índice N, sabemos que debe ser mayor
a 250. Este es el diámetro de la polea conducida, acoplada a la máquina impulsada. Pero va a ser menor al promedio de estos dos valores. Ese promedio yo lo he sacado así: el valor mayor menos el valor menor dividido 2. De esta forma obtengo que ese rango de valores de C subíndice n se reduce a ser mayor de 250 y menor a 409 milímetros. Efectivamente, pues acá todavía tenemos muchísimos valores. Ustedes seleccionan el que deseen. En el paso número 15 debemos calcular el valor de la longitud de la banda. Esa longitud la he llamado L subíndice n y está en milímetros. Pero esta longitud, efectivamente, ustedes jóvenes se darán cuenta que depende de la distancia entre los centros de las dos poleas que usted seleccionó en el paso número 14. Yo, por ejemplo, escogí un valor igual a 286 milímetros. Esta longitud de la banda la vamos a calcular con esta fórmula que ustedes ven acá. Dice que L subíndice n es igual a un factor 2 que multiplica a esa distancia C sub n más un factor de 1,57 que multiplica a la suma de los dos diámetros de la polea conducida y la polea conductora, más toda esta operación de acá, el diámetro de la polea conducida menos el diámetro de la polea conductora y esta diferencia al cuadrado, todo dividido el producto del factor 4 por la distancia C sub n. Efectivamente, basta simplemente reemplazar los datos del ejemplo y vamos a tener que la longitud de la banda es el factor 2 por la distancia que yo escogí en el paso número 14, que es de 286 milímetros, más el factor de 1,57 más la suma de los dos diámetros normalizados, 250 y 106. Acá efectivamente tenemos la diferencia de los dos diámetros, de sus dos 250, de su 1 106 al cuadrado y todo dividido el producto de este factor, 4 por 286. Después de hacer toda la parte operativa, obtenemos este valor, jóvenes, que la longitud de la banda es de 1149,045874 milímetros. En el paso número 16 vamos a calcular la longitud de la banda real. Y para calcular esta longitud real, llamada L subíndice R, vamos a utilizar efectivamente el valor de la longitud de la banda del paso anterior, o sea, del numeral 15. También vamos a tener en cuenta el tipo de banda. Tipo banda A, seleccionada en la primera parte de esta clase. Entonces, así como ustedes ven, jóvenes, acá en el tablero, en esta tabla, lo primero que debemos hacer es buscar la sección de la banda. En este caso, en el ejemplo, es una tipo A. Es toda esta columna encerrada con este rectángulo de color verde. ¿Qué debemos hacer aquí? Debemos buscar el valor de esa longitud de la banda que calculamos en el numeral 15.
Recordemos que ese valor era de 1149,045874 milímetros. Y nos damos cuenta que ese valor exacto no está en la tabla. El fabricante nos recomienda buscar un valor muy cercano que esté por encima. En este caso, el valor más cercano es 1153. Después de escoger este valor, me voy para el lado izquierdo y obtengo la longitud de la banda en pulgadas. O sea, que la longitud real de la banda es de 44 pulgadas. Ahora, en el paso número 17, con la longitud real de la banda en B en pulgadas, que acabamos de seleccionar en el paso número 16, ahora vamos a calcular la distancia entre los centros de ambas poleas real, de la conductora y la conducida. Esa distancia entre centros real la llamamos C subíndice R. Y la vamos a calcular con esta fórmula que ustedes ven acá, jóvenes, en el tablero. Aparece un factor B que no tiene nombre y es un factor que simplemente relaciona la longitud real de la banda con los diámetros de ambas poleas normalizados. Este factor B tiene unidades de milímetros y es igual a 4 veces LR menos 6,28 y la suma de los dos diámetros normalizados, que para el caso del ejemplo es 250 y 106. Efectivamente, observen, jóvenes, que aquí en la fórmula para calcular el factor B, LR es el de la tabla, el equivalente a 44 pulgadas, pero en milímetros. En este caso, 1153 milímetros. De esta forma, jóvenes, obtenemos este valor de B. B va a ser 2376,32 milímetros. Este valor B es el que voy a reemplazar en mi fórmula, y con esta fórmula y después de hacer toda esta operación matemática obtenemos esta distancia real. La distancia será de 288,0412 milímetros. En el paso número 18 vamos a calcular, jóvenes, los ángulos de contacto de la banda en B con cada una de las poleas. Entonces, por favor, miren muy bien este dibujo que está en el tablero. Fíjense, jóvenes, que en el lado izquierdo tenemos la polea acoplada al motor con el subíndice 1 y en el lado derecho tenemos la polea conducida con el subíndice 2. Pero también nos damos cuenta en el dibujo que aparecen estos ángulos teta 1 y teta 2. Este teta 1 es el ángulo de contacto de la banda con la polea conductora y teta 2 es el ángulo de contacto de la banda con la polea conducida. Ambos ángulos los vamos a calcular de la siguiente forma. Aquí está la fórmula en el tablero. Observamos que la fórmula es idéntica para los dos ángulos. Lo único que cambia es que en el teta 1 a 180 grados le estoy restando todo este término. 2 seno inverso de la diferencia de los dos diámetros sobre 2 veces la distancia real entre centros C sub R. Y para teta 2, ese mismo
término lo estoy sumando. Se lo estoy sumando a 180 grados. Después de hacer toda la parte operativa, jóvenes, así como la ven en el tablero, podemos obtener los siguientes ángulos. El ángulo de contacto para la polea conductora es de 151 grados y para la polea conducida es de 208,95. En el paso número 19 vamos a calcular el factor de corrección a la medida del ángulo de contacto llamado C sub teta. Este factor de corrección lo vamos a utilizar para ajustar el valor de la potencia nominal real por banda calculada en este paso. Para calcular este factor de corrección vamos a usar el arco de contacto de la polea conductora acoplada al eje del motor. Así, como ustedes ven en la imagen, jóvenes, nos damos cuenta que ese ángulo es de 151. Pero resulta que en la tabla no hay 151. Hay un valor por debajo igual a 150 y por encima de 154 en color naranjado. Efectivamente, aquí debemos usar nuevamente la interpolación simple lineal. Y nos vamos hasta la columna que dice poleas acanaladas planas. ¿Por qué? Porque la polea donde se monta la banda en B debe tener una superficie plana. Efectivamente, aquí obtenemos un valor adimensional de C sub teta igual a 0,8175. En el paso número 20 vamos a calcular el factor de corrección a la medida de la longitud de la banda, llamado C sub L. Y este factor también lo vamos a utilizar para ajustar aún más el valor de la potencia nominal real por banda, calculado en este paso. Aquí debemos de tener en cuenta la banda que vamos a usar, que para el ejemplo es la tipo A, y la longitud de la correa en pulgadas. Si ustedes observan nuevamente el tablero, se dan cuenta, jóvenes, que las 44 pulgadas no están. Aparece un valor por debajo igual a 42 y un valor por encima en verde igual a 46 pulgadas. Para la longitud de 42 tenemos un factor de corrección de 0.90 y para 46 de 0.92. Después de usar de nuevo la interpolación lineal simple, obtenemos que este factor de corrección a la medida de la longitud de la banda es igual a 0.91 adimensional. Ahora bien, como ya tenemos ambos factores de corrección calculados en el paso 19 y 20, vamos a usarlos ahora sí para ajustar el valor de la potencia nominal por banda. A esta vamos a llamarla potencia nominal corregida. Y esta potencia nominal corregida, simbolizada como P subíndice NC, va a ser igual al producto de la potencia nominal real por banda
en caballos de potencia multiplicado ambos factores, así como ustedes lo ven en el tablero. Entonces tenemos el factor de 0,8175 por el factor de 0,91 por la potencia en caballos de 4,072 caballos de potencia. De esta forma obtenemos este valor de 3,0292626 caballos de potencia. ¿Qué significa esto, jóvenes? Que esta es la potencia real que transmite cada correa en B. En el paso 22 vamos a calcular, jóvenes, el número de bandas en B que se requieren en el diseño. Este número de bandas en B lo simbolizamos NB y se calcula con esta fórmula, muy fácil. Se coge la potencia de diseño en caballos, que para el ejemplo es de 12 caballos, y este valor lo dividimos por la potencia nominal corregida por banda que se calculó en el paso número 21. Al hacer esta división, jóvenes, nos damos cuenta que el número de bandas, redondeando este valor, es 4 bandas. Estas 4 bandas las vamos a utilizar en el diseño para transmitirle a la bomba los 12 caballos de potencia. Muy bien, hemos finalizado todos los cálculos que se requieren para seleccionar una banda. Al final, aconsejo elaborar en Excel una tabla, como ustedes ven acá, jóvenes, en el tablero, con todos los datos calculados. Más adelante, estos cálculos los usaremos para el diseño de las poleas. Veamos ahora qué inquietudes nos quedan. Quedo muy contento, jóvenes. Veo que finalmente tanto Sebastián como Valentina han entendido todo. Igual espero que ustedes, jóvenes, quienes ven el video, hayan entendido todo. Recuerden volver a ver el video y verlo todas las veces que sea necesario para entender el proceso de selección de una banda en B. Bueno, jóvenes, hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que no tengan dudas. Recuerden, cualquier inquietud me la dejan en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal, dar su like y activar la campanita. Los espero en una nueva clase de las clases de Nancho. Cuídense. Hasta luego.